malvados con unción. Hoy quiero hablar de algo que es supremamente necesario que la iglesia de Jesucristo lo entienda, lo comprenda y lo interiorice. Amada iglesia de Jesucristo, quiero que seas consciente del tiempo en el cual nos encontramos. Yo tengo una frase que la repito mucho y es que estamos en tiempos peligrosos con hombres peligrosos, y a su nombre sea la gloria. Pero mire esto, me llama poderosamente la atención que los hombres peligrosos de los cuales habla la Escritura están haciendo un tremendo daño en medio del pueblo del Señor. Y me llama la atención algo de que estos hombres se mueven tremendamente con los dones. De hecho, los dones de estos hombres son como tremendamente desarrollados. Y es impresionante, he venido mirando en las redes sociales en los últimos tiempos cómo estos hombres ganan más adeptos cada día. Y vemos que la iglesia, entre comillas, va de camino hacia un abismo. Dile al que está a tu lado, pero ten cuidado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. Las personas que ven y escuchan acerca de los dones de estas personas se convencen de que estos hombres tienen la unción de Jehová o que son unos ungidos del Señor. Pero tenga cuidado, iglesia, porque no todo lo que brilla es oro. Usted no puede dejarse engañar por lo que ven sus ojos. Recuerde la advertencia que nos hace el mismo Señor Jesucristo cuando nos dice que por sus frutos los conoceremos. A todo el que diga ser un hombre de Dios, póngale el filtro, que es la palabra del Señor. Incluso a mí, que estoy predicando en esta noche, en este lugar, tiene que ponerme el filtro de la palabra del Señor y discernir si lo que yo le hablo viene o no viene de parte del Señor. Yo quiero que analicemos el consejo apostólico que le da Pablo a Timoteo. Y quiero que usted y yo meditemos e interpretemos la palabra que el Señor nos permite compartir en esta noche. Leamos la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 6. Nos colocamos de pie por reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué más dice la palabra, iglesia? Reprende, exhorta con toda paciencia y con ¿qué más? Y doctrina, es decir, con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir el texto? Que el apóstol Pablo había previsto, le había sido revelado por el Espíritu de Dios, que la iglesia pasaría por un momento en el cual tendría necesidad, comezón de oír. Y por causa de esa comezón de oír, se levantarían falsos maestros, se amontonarían falsos maestros que predicarían conforme a la concupiscencia de cada uno de ellos. Y dice la Biblia: y apartarán de la verdad el oído. Y seamos conscientes de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Y apartarán de la verdad, diga conmigo, de la verdad, el oído, y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas. Sigue diciendo la palabra del Señor: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice el verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos, oh Señor, tu hermoso nombre en esta hora. Y oro, Dios, para que no sea yo en mi carne hablando,
sino que sea tu Santo Espíritu el que me guía y me direcciona. En el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. Cuando leí este texto, tomaba el consejo apostólico de Pablo para mí, porque tengo un impulso provocado por el Espíritu para instar a la iglesia a no dejarse engañar por estos hombres que día tras día se levantan y se disfrazan de ministros de justicia, pero que a la verdad son instrumentos del mismo Satanás. Amada iglesia de Jesucristo, por la palabra lo exhorto, por la palabra lo redarguyo, por la palabra lo insto a abrir sus ojos, porque el enemigo está levantando hombres y mujeres que ya no predican el santo evangelio de la verdad, sino que se han inventado fábulas ingeniosas para apartar al pueblo del Señor de la verdad. He sido muy enfático en que hay un momento en que hay que predicar el evangelio que es para los nuevos convertidos, para la gente que aún no conoce al Señor. Pero yo miro que hay mucha gente que ya le conoce, pero que no ha sido formada en doctrina, y como no han sido adoctrinados, por eso se dejan engañar de cuanto predicador aparece diciendo que viene de parte del Señor. Tengo el celo según Dios, un celo que no siento solamente yo, sino que sé que hay muchos hombres de Dios, pastores, que también experimentan este celo. Y usted dirá, ¿por qué tiene ese celo, pastor? Pues sencillamente porque hay mucha gente de la iglesia que está escuchando prédicas en las redes sociales, prédicas tras prédicas, y no está del todo mal. Lo que me preocupa en realidad es a quién están escuchando. Lo que me preocupa en realidad es si la iglesia tiene el discernimiento para descubrir si verdaderamente el hombre o la mujer que está escuchando está predicando palabra de Dios. La preocupación es porque la iglesia, a pesar de tanta formación, no tiene claro cuándo un mensaje es bíblico y cuándo un mensaje está lleno de humanismo, de prédicas motivacionales y de programación neurolingüística. Me sorprende porque la iglesia, yo viendo en las redes sociales, miro que hay un predicador que habla cualquier basura y encuentro a la gente diciendo amén, qué palabra, el Espíritu de Dios me ministró, sentí la presencia de Dios. Y cuando me pongo a mirar, a escuchar la prédica, me doy cuenta que no soporta la exégesis bíblica, no soporta el filtro, y descubro que es una palabra que habla a la parte almática de la iglesia y no realmente al espíritu del hombre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay una mujer por allí que abiertamente dice, si el marido que tienes no te sirve, déjalo. Y eso es lamentable porque veo a muchas mujeres que la siguen y dicen amén y dicen gloria a Dios a mucha de la basura que predica. No digo que todo lo que prediquen es terrible, pero la mayoría de lo que predica son herejías y son basura. Y la iglesia tiene que aprender a discernir cuando un mensaje viene de parte del Señor. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Mire esto, no está mal que usted tenga sed por escuchar palabra del Señor. Lo que está mal es que usted no discierna si la palabra es o no es del Señor. Quiero abrir un paréntesis. He escuchado a muchos predicadores y predicadoras que alteran la palabra para justificar el pecado en el que se encuentran. Y hoy quiero hacer una grave, o mejor dicho, una enorme aclaración. No es una grave, es una enorme aclaración. Que la palabra del Señor soporta todo lo que nosotros debemos predicar, se supone. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? ¿Cuántos creen lo que está escrito en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17? Colóquemelo, hermano Alex, porque quiero que la iglesia lo lea conmigo. ¿Cuántos creen a esto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos creen en esto?
Le pregunto a la iglesia, ¿cuántos creen que la palabra es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que lo que está escrito es la palabra de Dios? Entonces yo le pregunto, ¿usted qué hace siguiendo a gente que se ha casado y recasado y ahora salen con que son pastores? ¿Acaso usted no cree lo que dice la Biblia? Que el que anhela obispado buena cosa desea, pero el hombre que anhela obispado debe ser primero marido de una sola mujer. Y a su nombre. Dice la Biblia que tenga en sujeción a su familia, porque si no es capaz de gobernar o de someter o de sujetar a su familia, mucho menos va a ser capaz de sujetar a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿por qué digo que estos hombres manipulan la escritura? Porque cuando se separan, cuando se aburren del marido que tienen, entonces manipulan la palabra para volverse a casar. Y lo que me preocupa a mí no es tanto que ellos lo hagan, porque el que lo hace tendrá que rendirle cuenta a Dios. Lo que me preocupa es que abiertamente lo predican y entonces la iglesia, como ve que X o Y pastor lo hace, creen que eso está bien y tienden a repetir la misma conducta. Las mujeres que están esperando un puntico para dejar al marido sin vergüenza, para dejar de orar, para dejar de clamar, escuchan a esta mujer diciendo: si el marido que tiene no te sirve, déjalo. Entonces van a tener la excusa perfecta para dejarlo, porque la profeta fulana de tal lo dijo y ella dejó a su marido y se volvió a casar con uno más lindo, con uno más jovencito que el que tenía, y a su nombre. Ahora mire esto, amada iglesia. ¿Por qué nosotros no somos conscientes de esto? Yo le he dicho a usted 1000 veces: ore por mí, pregúntele al Señor si yo soy un hombre de Dios o no. Porque usted no puede someterse al pastorado de alguien a quien usted no conoce. Usted no puede someterse al pastorado de alguien que usted realmente no sabe si viene de Dios o es un instrumento de Satanás. Dígale que está a tu lado: ¿estás escuchando? ¿Quién es el que vive? Ciertamente la escritura habla acerca de poder pasarle carta de divorcio a la mujer por una causal que era fornicación. Pero no hay un solo texto en la Biblia que diga que el que le pasaba carta de repudio a la mujer podía casarse otra vez. Muy por el contrario, mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. No dice nada más el apóstol Lucas. Pero es que Mateo dice que por fornicación la puedo dejar. Sí, pero en ninguna parte te dice que te puedes volver a casar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces yo encuentro hoy una cantidad de predicadores divorciados, recasados, y oigo a la iglesia, miro a la iglesia comentando videos de estos hombres y diciéndole amén sin saber, bendito es el nombre de Jesús, si realmente son un instrumento del Señor. ¿Quién es el que vive? Si usted lee la escritura, amada iglesia, Jehová repudia, aborrece el divorcio. Jehová odia el divorcio. En el corazón de Dios estuvo el deseo de que el hombre nunca se separara de la mujer. La Biblia es clara cuando dice que Moisés fue el que le permitió al pueblo darle carta de divorcio a la mujer. Fue Moisés, no fue Dios. Pero dice Jesucristo que Moisés le permitió al hombre pasarle carta de divorcio a su mujer por la dureza de su corazón. ¿Quién es el que vive? Entonces, amada iglesia, si usted me está diciendo que cree en lo que dice la escritura, entonces debe creer que un obispo no puede ser, un obispo o una pastora no puede ser una mujer o un hombre que se han casado 2 y 3 veces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Dios mío, esto es un boom para mucha gente hoy. Por eso no lo dice el pastor Emir, no se lo está inventando el pastor Emir, lo dice la palabra del Señor. Una cosa es que el hombre haya quedado viudo, puede volver a casarse. Dice la Biblia que es libre para hacerlo. Si la mujer quedó viuda, puede volver a casarse. La Biblia le da la libertad para hacerlo. Pero Lucas es claro: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, también adultera. Mi alma alaba y bendice a Jehová. Entonces, vemos
que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de las características que debe tener un obispo y un diácono. Y el énfasis es el mismo: que no sea un hombre avaro, que no sea un hombre pendenciero, que sea un hombre hospedador, que sea un hombre preparado para enseñar, que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino. Amada iglesia, y es increíble, y es algo que me sorprende, y no lo envidio, Dios me guarde, pero veo que las iglesias donde hay pastores con todas las características contrarias a lo que debe tener un siervo del Señor, un obispo de Dios, y las iglesias están así llenas a montón. Hoy me decía alguien: pastor, hubo una hermana que se fue de la iglesia porque dice que usted predica muy fuerte. No, yo no predico fuerte, yo predico lo que dice la palabra del Señor, que es muy diferente. Y a su nombre. Amada iglesia, alguna vez predicaba y le decía a la iglesia que si el apóstol Pablo predicara aquí hoy, hermano, ahí si fuera verdad que no quedara ni uno en la iglesia. Porque el apóstol Pablo llamaba las cosas como las tenía que llamar. Y nosotros, amada iglesia, no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a señalar a los que hacen esto. Sabe el Señor que oro para que estos hombres del Señor, entre comillas, se arrepientan y se vuelvan a la verdad que un día abandonaron. Pero hay algo a lo cual sí fuimos llamados cada uno de los que estamos aquí, y fue a defender la sana predicación de la palabra del Señor. Y a su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él vive. Leamos lo que dice allí el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, del verso 1 en adelante. Dice: palabra fiel. Diga conmigo: palabra fiel. Esta expresión da mucho que decir. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sigue diciendo la escritura: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No lo está diciendo el pastor Emir, lo está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. Y entonces, ¿por qué nosotros, sabiendo estas características, el mismo Jesús enseña que por sus frutos conoceremos a los que dicen ser profetas? Y vemos los frutos, escuchamos acerca de los frutos, pero seguimos. Dile al que está a tu lado: cuidado con la comezón de oír. Sigue diciendo la escritura: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Sigue diciendo la escritura: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y termina diciendo: porque los que ejercen bien el diaconado no es cualquier cosa, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y la iglesia debe ser consciente de esto. ¿Cuál es la preocupación que tengo, amada iglesia? Y hemos venido haciendo un fuerte énfasis en la necesidad de volver a la palabra del Señor, en la necesidad de escudriñar la escritura día y noche, porque es la escritura la que guía nuestros caminos. Pero si nos apartamos de esa palabra, ¿cómo puede el Señor direccionar nuestro camino? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que se predique de esta manera, pero amados, es el peso y la responsabilidad que el Espíritu de Dios me ha puesto, y no puedo callarme, y menos ahora que está llegando gente nueva a la iglesia. No puedo callarme,
Porque es necesario que usted sepa, amada iglesia, que hay muchos lobos vestidos de oveja que se han levantado para manipular y para engañar a la iglesia. ¿Quién es el que vive? Muy bien, cierro el paréntesis y ahora sí quiero empezar a predicar. Leamos entonces segunda de Timoteo capítulo 3. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Del verso 1 al verso 16. Mire lo que dice la escritura. También debes saber que en los postreros días vendrán, ¿qué, iglesia? Tiempos peligrosos. El apóstol Pablo lo sabía. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire esto, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigue diciendo la escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mire cómo está describiendo el apóstol Pablo todo este rollazo. Que tendrán, ¿qué, iglesia? Apariencia de piedad. Se pondrán pantalón clásico, se pondrán zapato clásico, se pondrán camisa manga larga clásica, se peinarán bien bonito, tendrán apariencia de evangélico, pero dice la Biblia, pero negarán la eficacia de ella. ¿De ella quién? De la piedad. A estos, ¿qué dice la Biblia? Léanlo conmigo, iglesia. A estos, ¿qué? Evita. Colóqueme la imagen, por eso quiero predicar bajo el tema malvados con unción. Diga conmigo, malvados con unción. Si analiza el nombre del tema, puede observar que la expresión está entre comillas y esas comillas tienen una razón de ser. Las comillas se usan para describir un pensamiento propio de una persona, pero también se usan para darle un carácter irónico a cierta frase. Y en esta oportunidad la pongo entre comillas para darle ese carácter irónico. Quiero que entienda esto, amada iglesia. El apóstol Pablo, en el pasaje que empezamos leyendo, le hace saber a Timoteo la preocupación que él tiene, porque él sabía que venían tiempos difíciles, porque él sabía que venían momentos de angustia, porque él sabía que venían momentos en que se iban a levantar hombres peligrosos en medio del pueblo del Señor. Y me sorprende porque el verso 6 del capítulo 4 dice que el apóstol Pablo sabía que su sacrificio estaba cerca, sabía que pronto iba a ser ejecutado, y como él sabía que lo iban a asesinar, estaba preocupado por la condición en la que iba a quedar la iglesia. Y es por eso que le da el consejo a Timoteo, para que Timoteo predique la palabra, para que Timoteo exhorte, para que Timoteo redarguya, para que Timoteo enseñe la palabra del Señor y a su nombre. Amada iglesia, y hay que entender algo, estamos en esos tiempos. Diga conmigo, estamos en esos tiempos. Ahora bien, entonces vemos que el apóstol Pablo le habla a Timoteo estas cosas y le dice a Timoteo que tenga cuidado, porque la gente querrá oír, tendrá comezón de oír lo que quiere oír. Y por esa concupiscencia entonces se levantarán maestros que predicarán lo que la gente quiere oír. ¿Por qué esos lugares de los que hablamos están tan llenos? Porque allá es donde le dicen, oh, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar marido, Dios te va a bendecir. Yo no sé, pero veo una multiplicación, vas a ser empresario. Eso es lo que le gusta a la gente. Y ciertamente Dios quiere bendecirte, ciertamente Dios quiere prosperarte, pero para hacer eso primero tiene que moldearte, para hacer eso primero tiene que procesarte, para hacer eso primero tiene que ver lo que realmente hay en tu corazón y determinar si eres un hombre arrepentido y convencido por la palabra del Señor y a su nombre. Y necesitamos entenderlo. Ahora bien, hay que hacer una diferencia que es bien interesante. Usted debe saber cuando una persona se mueve bajo la unción del Espíritu Santo o cuando se mueve en la profundidad de los dones.
¿Cómo así, pastor? El hombre, la mujer que se mueve bajo la unción del Espíritu Santo tiene una vida de testimonio. El hombre y la mujer que se mueven bajo la unción del Espíritu Santo no predican para llevarse la gloria, sino que toda gloria es desviada a Dios. Todo lo que el hombre le quiera decir inmediatamente desvía la gloria al Señor. El hombre que está bajo la unción de Dios vive apartado y en santidad para el que vive y reina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese tipo de mensajes llenos del Espíritu Santo en momentos te van a exhortar y vas a sentir que la palabra te duele, pero también sentirás el refrigerio y el deseo de arrepentirte y dejar tu pasada manera de vivir para vivir conforme a como lo determina la palabra del Señor. Pero ¿quiénes son los que se mueven bajo la profundidad de los dones? Si usted recuerda, la escritura dice en Romanos que los dones son irrevocables. Diga conmigo, son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones que Dios te dio, Dios no te lo va a quitar, porque son irrevocables. Entonces vemos hombres usados en milagro tremendamente. Oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Oran por los endemoniados y los endemoniados son libres. Oran por portentos y prodigios y Dios se manifiesta. Pero la pregunta es, ¿está Dios en ellos? Recuerde que la escritura dice que vendrá un tiempo, me quiero adelantar un poquito, en que el Señor les dirá: apartados de mí, jamás los conocí. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces vemos que los hombres que se mueven bajo la profundidad de los dones hacen milagros, hacen sanidades, y la gente cuando ve que el paralítico se levanta, oh wow, un hombre de Dios, este es un hombre de Dios. Hasta ahí llegaron. El discernimiento llega hasta donde ven sus ojos. ¿Pero acaso no sabe usted que los hechiceros también hacen milagros? ¿Por qué cree usted que María Leonza, el negro Felipe, el indio Huacaipuro, José Gregorio Hernández tienen tantos adeptos? Que Jehová los reprenda. Porque ellos hacen milagros. Entonces la señal de que alguien sane a otro no es señal de que Dios está en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que tú no te puedes mover simplemente por lo que ven tus ojos, sino que tú tienes que preguntarle a Dios si realmente quien está allí haciendo el milagro es o no es un hombre de Dios. Eso no es pecado. No es pecado preguntarle a Dios: Dios mío, ¿quién es el hermano sutano? ¿Quién es la hermana sutana? Háblame, Dios mío. ¿Quién es el que vive? Entonces, como la gente está acostumbrada a ver el movimiento de la profundidad de los dones, creen inmediatamente que el hombre o la mujer son hombres de Dios. Pero la realidad dista de eso, y debemos tener mucho cuidado, amada iglesia. Entienda esto: los hombres y mujeres que se mueven bajo la profundidad de los dones fundamentan su ministerio en esos dones. En su mayoría ni siquiera son llamados por Dios a ejercer un ministerio, y los que fueron llamados en un momento dejaron de depender de Dios a través de la oración y comenzaron a depender de la manifestación de los dones recibidos de Dios. Y usted debe aprender a discernir esta situación. El hecho que una persona sea usada en milagros, que una persona sea usada en sanidades, no determina ni garantiza que sea un ungido del Señor, que sea un hombre o una mujer de Dios. Yo he visto hombres y mujeres en pecados terribles y profetizan, y lo que profetizan sale. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo he visto hombres y mujeres en pecados terribles, bebiendo, embriagándose, drogándose, y los usa el Señor en sanidad, entre comillas. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién es el que vive? Mire lo que dice Salmos capítulo 68, verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para quién. Léalo fuerte, iglesia. ¿Y también para quién? Para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Y alguna vez se lo dije. ¿Qué quiere decir el texto? Que aún los rebeldes tienen dones. Que hay gente rebelde que sana, que hay gente rebelde que profetiza, que hay gente rebelde que habla en lenguas, porque los dones son irrevocables. Y como el don de hablar en lengua es un don del Espíritu, por eso es que usted ve en la iglesia gente que habla en lenguas, pero la verdad no conoce al Señor. ¿Quién es el que vive?
¿Por qué? Porque los rebeldes también tienen dones para que habite entre ellos Jehová. Se va a encontrar con muchos ministerios llenos de gente rebelde que no tiene una intimidad con Dios, que están desagradando a Dios, pero que usted los ve y aparentemente manifiestan la gloria del Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Qué dice Mateo capítulo 7 del verso 15 al verso 20? Esto es lo que la iglesia debe tener en cuenta. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, amada iglesia, ¿por qué andamos detrás de gente que tiene frutos que son terribles? Diga conmigo, los frutos no se esconden. Lo he repetido muchas veces. Puedo tener pantalón clásico, camisa manga larga, falda larga, pelo largo, pero si no tengo frutos dignos de un cristiano, entonces no puedo decir que soy un hijo de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Todo árbol que no da buen fruto es, ¿qué, iglesia? Cortado. Ahí está la promesa. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y esa expresión será cortado tiene dos significados. O se muere, o el día que muere es arrojado al infierno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué, iglesia? Por sus frutos los conoceréis. Usted debe saber cuáles son los frutos de la persona que le pastorea. Usted debe saber cuáles son los frutos de las personas que usted escucha. Usted debe saberlo porque esos frutos no se esconden. Son frutos visibles. ¿Quién es el que vive? ¿Dónde están los creyentes que tienen una vida de oración y una búsqueda de la palabra del Señor? ¿Por qué nos dejamos engañar? Debemos tener mucho cuidado porque en estos tiempos hay malvados con unción. ¿Quién es el que vive? Miren lo que dice la segunda carta de Corintios capítulo 11, del verso 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Saltemos al verso 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué, iglesia? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Está hablando el pastor o está hablando el Señor? Hay algo tremendo, que la iglesia ama al pastor que le dice lo que quiere escuchar, pero odia al que le dice lo que debería escuchar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Judas, versos 3 y 4. No digo el capítulo porque solamente tiene un capítulo. Judas, versos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Judas pretendía hablar de la salvación, pero le fue necesario hablar acerca de contender ardientemente por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado como iglesia? Escondiditos, sutilmente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo está diciendo nuevamente el Señor a través del apóstol Judas. Y eso no está escrito en la palabra por casualidad. Es una advertencia para el pueblo del Señor. Quiero terminar con la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuántos lo creen? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire lo que dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mantengámonos firmes entonces, amada iglesia, en el Señor, y cuidémonos de los malvados con unción.